Amigos, en esta ocasión les quiero presentar 8 de las suspensiones más fáciles que hemos hecho aquí en el canal. De todas estas tenemos un tutorial y les voy a compartir de qué están hechas. Todas son con materiales muy fáciles de conseguir. La suspensión de este Honda Civic fue un parteaguas para el canal. De alguna manera me ayudó mucho a empezar a crecer. Sí les gustó mucho y por eso, amigos, muchas gracias. Como saben, amigos, la idea del canal es tratar de simular alguna acción o alguna función que hagan los carritos. En este caso es la suspensión, como esta suspensión del General Lee, especial para saltar. Déjenme les comento, amigos, que todos los tutoriales son muy fáciles de realizar y vamos a desarmarlos para que vean cómo se realizaron estas suspensiones. Vamos a comenzar con uno de mis favoritos, este Honda Civic de Hot Wheels, que el resultado fue muy bueno. Y para verlo vamos a desarmarlo y a la velocidad de la edición vamos a quitar los tornillos. Te recomiendo que veas un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Te va a servir mucho. La idea también es ser lo menos invasivo, es decir, aprovechar todas las piezas que trae el carrito de origen. Y este es todo el sistema de suspensión. Aquí descubrí los broches para el cabello, muy prácticos y muy útiles para este fin, y funcionan muy bien. De este y todas las suspensiones que te voy a mostrar tenemos un tutorial. Para realizar estas suspensiones sí es necesario cumplir con algunos requisitos y en cada tutorial te lo muestro muy detalladamente. Hemos realizado las suspensiones con diferentes tipos de materiales y para eso les voy a mostrar este Porsche, que la suspensión funciona muy bien. Esta también es una de mis primeras suspensiones, por eso quiero conservarla así. Como pueden ver, ni siquiera le cambié las llantas. Estábamos en plena pandemia de COVID y había muy pocos recursos. Pero como siempre les he aconsejado, amigos, hay que hacer las cosas con lo que tengamos a la mano. Y eso nos va a obligar a ser más creativos, como en este caso de este Porsche, que la suspensión es con cuerdas de guitarra. Más fácil, imposible. Esta suspensión sí fue muy fácil de realizar. Obviamente requiere de varios ajustes, pero son ajustes que hay que hacerlos a mano. Hasta con un desarmador se pueden hacer. Y en el tutorial los explico paso a paso. No se los vayan a perder. Esta suspensión funciona muy suave, especial para las pistas anaranjadas de carreras. Y como me sobró mucha cuerda de guitarra, la aprovechamos para hacerle esta suspensión a este Jeep de Matchbox. Como se puede ver, la suspensión quedó algo expuesta, pero no se ve tan mal y funciona muy bien. Sí fue necesario desarmarlo para hacer ciertos ajustes, pero en este caso se puede quedar cerrado nomás a presión, no se requiere que le pongamos tornillos. Una vez realizada la suspensión se puede quedar así. La idea, amigos, es representar la función de una suspensión y además que sea resistente, porque, amigos, yo sí juego con mis carritos. La siguiente suspensión que les presento, amigos, es la de este Toyota. Aquí empezó a evolucionar un poco el Mechanic Custom. Ya le hicimos los brazos de suspensión. Los brazos de la suspensión están hechos con placa fenólica. Me gusta mucho ese material porque aparte de resistente es muy económico. A este tipo de suspensión yo la llamo con brazos superficiales, porque todo el sistema que hace la función de la suspensión va por fuera del chasis y solamente la sujeta a un tornillo, este tornillo central. Este tornillo sujeta lo que nos hace la función de las muelles. Y estas muelles están realizadas también con broches para el cabello. Por eso es importante que no se pierdan el tutorial. Ahí muestro y detallo todos los materiales que se ocupan para cada Mechanic Custom. Y como ya saben, amigos, a mí me gustan que se puedan desarmar lo más posible, por si se requiere de hacer algún ajuste o alguna modificación. Estas suspensiones son muy básicas, muy simples. No se requiere de tantas herramientas. Y los materiales se consiguen fácilmente. Y lo mejor, son muy económicos.
La siguiente suspensión que les voy a mostrar, amigos, es de este camper de Barbie. La hice estilo apocalíptico o Mad Max. Y como ya estábamos con carrera, le hicimos la suspensión, aprovechando el mismo sistema de la suspensión pasada. También se utilizaron broches para el cabello, pero en este caso no la atornillamos. En este caso las muelles están soldadas en un tramo de placa fenólica. Con la misma placa fenólica le realizamos los accesorios, como esta ballesta. Sí me gustó mucho el resultado. La ballesta es funcional, no se vayan a perder el video. En la siguiente suspensión que les voy a mostrar, amigos, le avanzamos un poquito más. Esta ya la realizamos con resortes. Esta es una suspensión mixta, porque lleva resortes y lleva una muelle. La muelle es también de broche para el cabello, aquí se puede ver. Y esta muelle tiene la función de servir como tope y que funcione un poco en el retroceso. Debe de ser un poco flexible. Y como es mi costumbre, amigos, siempre trato de aprovechar al máximo todas las partes que trae el carrito. Como se puede ver, los resortes van guiados en la misma carrocería y en los mismos interiores. Por eso es muy importante que se puedan desarmar, o por lo menos lo más posible. Estos resortes son de pluma o lapicero, son muy prácticos y tienen muy buena medida. Esta suspensión, aunque pareciera un poco más complicada, no es así, sí es muy fácil de realizar. En este caso ya le fabricamos una especie de chasis y los brazos de la suspensión están hechos de los mismos ejes de las llantas de los carritos. Por eso nunca hay que tirarlos. Y esta, amigos, también es una de mis favoritas, la del General Lee. También está montada sobre resortes. Esta la hice especial para saltar. Si ven el video, van a ver cómo me divertí. Sí vale la pena hacer una suspensión como esta. Y como les comento, todo este tipo de suspensiones son muy fáciles de realizar. Al final del video les voy a compartir la lista de reproducción de todas estas suspensiones muy fáciles de realizar. Este tutorial también, cuando lo realicé, tuvo muy buena aceptación. Y por eso, amigos, muchas gracias. Esta suspensión está montada en 4 resortes. Los resortes van directamente sobre los ejes. Aquí ya se me desarmó, pero ahorita lo hago un prearmado para mostrarles cómo funciona. Y como se puede ver, se requieren muy pocos materiales. Únicamente plastilina epóxica y 4 resortes. En el tutorial explico bien todos los materiales. Si es necesario seguir el paso a paso de los tutoriales de cómo hacerle una suspensión a un Hot Wheels, muy fácil. Ya les tengo las medidas y cómo se calibran para que tengan un correcto funcionamiento. Y como les comenté desde un principio, amigos, todos estos Mechanic Custom deben de ser resistentes para poder jugar con ellos. Amigos, que la imaginación no tenga límites. No gano, pero cómo me divierto. Y a partir de esta suspensión, creo yo que hubo una evolución en mi Mechanic Custom. No se vayan a perder el siguiente video donde les muestro mis 8 suspensiones más elaboradas. También son más fáciles de hacer, pero requieren un poco más de paciencia. En esta suspensión también le realizamos los brazos de placa fenólica. La peculiaridad de esta suspensión es que cada brazo se tuvo que calibrar manualmente, haciéndolo con una lija. Muy importante no perderse el tutorial. Esta suspensión también vale mucho la pena hacerla. Es muy resistente. Pareciera un poco más complicada, pero no lo es. Solamente recuerden que todo hay que hacerlo con paciencia y sobre todo disfrutarlo. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. No se olviden de ver la lista de reproducción. Se las voy a dejar también en la descripción. Amigos, muchas gracias por todo su apoyo.